Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, y continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Es que, Rosario, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, bien, gracias. Aquí iniciando este día más de bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Esperamos que sea un día muy hermoso como los que el Señor hace. Así es. Bueno, Rosario, Así iniciemos es. con el tema. Así es. El tema de hoy es mantén la comunicación con Dios, que estamos en estos temas de comunicados con Dios. Y hoy hacer aquí una pausa, un intermedio entre los temas que ya llevamos y pues seguir manteniendo esa comunicación con Dios. Eso es lo que queremos que quede claro en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque es importante, ¿no? Porque siempre hay un esfuerzo que se debe hacer, porque hay una lucha intensa contra las almas de los seres humanos. Entonces, es bien importante que estemos conectados, que estemos comunicados con Dios y por esa lucha, ¿verdad?, que hay por las almas de los seres humanos. Y en Efesios 6:12, vamos a empezar con esta cita, dice, la batalla que libramos no es en contra de gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas, ¿verdad?, de este mundo, las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no debemos dar por sentado que todo va a permanecer tranquilo o que todo está tranquilo como quisiéramos, ¿verdad? Porque hay cosas que se están moviendo en lo espiritual y son fuerzas también que no son de Dios. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir con esa relación con Dios y por eso estar conectados a Él para que todo esto pues venga a menos, ¿no? Y no sea lo que mueva nuestra vida, sino sea Dios mismo. Entonces, no demos por sentado que todo va a permanecer tranquilo, como siempre. Cuando descuidamos entonces nuestra relación con Dios, libramos pues las batallas solos, ¿verdad? Estaríamos solos sin su guía. Entonces, cuando una persona descuida su comunión con Dios, se hace evidente a los demás, o sea, es muy obvio, ¿no? Cuando tenemos descuidada nuestra comunión o nuestra comunicación con Dios, pues es evidente, ¿no? Entonces, debemos de siempre estar peleando esa batalla con Dios, ¿verdad? No en nuestras propias fuerzas. Entonces, esto es el tema de hoy, esa comunicación con Dios, ese mantener nuestra comunicación con Dios siempre va a ser muy importante, siempre es para un hijo de Dios, para un cristiano, ¿verdad? Lo más esencial, lo básico, en todas sus relaciones, en todas sus situaciones, en todo lo que vive al día a día, y eso es, ¿no? Si una persona mantiene su comunicación con Dios y le hace parte de sus planes a Dios, recibirá su bendición y su guía, ¿sí? Entonces eso es muy importante para cada uno de nosotros, saberlo, tenerlo presente, continuarlo, ¿verdad? Y en esa comunicación estar en el entendido de que va a ser mucho mejor, va a ser una bendición, va a ser, pues, de mejora y de mejora continua y de total vida abundante, ¿no? Entonces, pues tenemos que poner esa comunión, esa comunicación diaria con Dios, ¿verdad? En el inicio de nuestro día, en el inicio, en la mitad del día, en la noche, o sea, en todo momento comunicados con Dios, porque pues se nota cuando una persona está comunicada, cuando tiene esa relación, cuando no la hay, pues uno divaga, uno anda en otra cosa y está con muchas cosas en la cabeza y en el corazón que no debieran estar, ¿no? Entonces, pues se ve, entonces pues a veces hasta los matrimonios, ¿verdad?, que dicen, tienen una situación de diferencias o de contienda o de lo que sea, ¿verdad? Pero no ves que habla uno del otro o hablamos de una persona y de otra, pero no hablamos de lo que Dios dice, ¿no? Entonces siempre es importante darle ese lugar a Dios, meter a Dios en medio de cualquier circunstancia, de cualquier conflicto con otra persona. ¿Qué dice Dios? ¿Qué tengo que hacer? O sea, siempre va a ser mejor, ¿verdad? Cuando tienes alguna desaveniencia, ¿verdad? Siempre acuérdate de Dios y pregúntale a Dios qué es lo que necesitas en esa situación, ¿sí? Porque de lo contrario,
si no, no tenemos esa comunión con Dios, esa comunicación, en el momento que lo necesitamos, pues vamos a salir como todo mundo que no conoce a Dios sale, ¿no? Con cosas que pues son desagradables o que nos llevan a situaciones difíciles. Entonces es mejor pedirle a Dios consejo, estar cerca de Dios, conocer lo que Dios dice. Y bueno, pues la comunicación de Dios sabemos que es muy importante para nuestra vida diaria, porque de esa manera podemos expresar los deseos de nuestro corazón también, ¿verdad? Cuando estamos cerca de Dios, nuestras cargas, si estamos atentos a Él, pues nos va a dar las respuestas que necesitamos, ¿sí? Entonces, esto es lo importante en ese mantener esa comunicación con Dios. Y bueno, pues antes de establecer esa comunicación con Dios, debemos estar seguros de saber quién es Él, a quién nos estamos dirigiendo, ¿sí? O sea, tenemos que saber quién es Dios, a quién le estamos dando todo nuestro corazón, a quién le estamos entregando todos nuestros asuntos, nuestras cargas, nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahí en Deuteronomio 32, 3 y 4, unos versos acerca de saber quién es este Dios al que nosotros confiamos, al que nosotros le comunicamos nuestra existencia, ¿no? Nuestra vida, o le damos nuestro corazón, o que Él está sentado en el trono de nuestro corazón. Entonces sabemos que tenemos que buscarlo para poder comunicarnos con Él. Entonces en Deuteronomio 32 dice: voy a proclamar el nombre del Señor, voy a enaltecer a nuestro Dios. Dice que Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Debemos saber a quién estamos buscando, quién es el que se ofrece a darnos esa comunión, y debemos mantenerla porque es algo preciadísimo, ¿verdad? Es lo más preciado que tenemos. Entonces, la mejor forma de conocer a Dios es tener presente lo que desea de nuestra vida y de nuestra relación personal con Él, ¿sí? Desde el principio Dios manifestó a los hijos de Israel lo que esperaba de ellos, y ahí un poquito más atrasito, ahí mismo en Deuteronomio, en el 10, en el capítulo 10 y en el verso 12 al 22 habla acerca, ¿verdad? De qué esperaba Dios de sus hijos, qué esperaba Dios de Israel, qué espera Dios de nosotros. Y dice ahí en Deuteronomio 10, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Fíjate bien, los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella son del Señor tu Dios. Solamente de tus padres se agradó el Señor y los amó de entre todos los pueblos. Escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, como hoy pueden verlo. Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás, y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas las cosas grandes y terribles que con tus propios ojos has visto. Cuando tus padres emigraron a Egipto, eran solo 70 personas, pero ahora el Señor ha hecho de ti un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Este versículo, saber quién es nuestro Dios, ¿sí?
Este es un versículo que describe, es una descripción hermosa del deseo de Dios para nosotros, su deseo de comunión con nosotros. Aquí Dios hablando, aquí Dios diciendo, ¿verdad? Su deseo de comunión, y nos hace ver que Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Y el dueño absoluto de todo el universo. Él dice, circuncida tu corazón, ¿sí? Quiere que nuestros corazones sean santificados para Él. O sea, quiere nuestros corazones, ¿verdad? Quiere nuestra vida, quiere comunión con nosotros, Él lo quiere, o sea, Él quiere y nosotros también queremos. Entonces es una unión preciosa, una comunión preciosa de parte de Él con nosotros, ¿sí? Dice, quiere que nuestros corazones sean santificados para Él. Ajá. Y que nosotros, lo que Él quiere, que nosotros estemos plenamente conscientes de quién es Él, a quién nos estamos dirigiendo, a quién le estamos hablando, a quién estamos orando, a quién estamos pidiendo, porque cuando nosotros intercedemos, cuando hablamos por orar por otros, escucha nuestro Dios, escucha nuestros corazones, ¿verdad? Por eso le interesa que nuestros corazones estén limpios, que sean santificados, que estén purificados, que estén listos para acercarse a Él, ¿no? Que podamos tener esa común unión con Él. Procuremos entonces vivir nuestras vidas reconociendo siempre a quién servimos, ¿sí? Ya que leímos todo esto acerca de quién Deuteronomio, ¿verdad? Acerca del Dios de Israel, el Dios que nos ha traído hasta aquí a donde estamos, ¿verdad? Procuremos, dice, vivir nuestras vidas reconociendo siempre a quién servimos, en quién hemos creído, de quién dependemos. Y como dicen los versos antes mencionados, ¿verdad? No olvidando lo que Él ha hecho, ¿sí? O sea, esto siempre en nuestro corazón, si lo dejamos ahí, si guardamos estas palabras en nuestro corazón, van a ser vida abundante, van a ser bendición para nosotros y para otros y para los que están alrededor, ¿no? Entonces, esto es muy bueno. Pensemos en este momento cómo hemos venido a este mundo, qué ha pasado, por ejemplo, en nuestras vidas, qué ha hecho Dios en nosotros hasta este momento. Pero también pensemos lo que quiere hacer en adelante, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito que Él marcó desde el principio para nosotros, qué dones, qué talentos nos ha entregado en nuestras manos, qué podemos hacer, a quién podemos bendecir, sanar, llevar una palabra de ánimo, de aliento, de esta palabra de vida, ¿verdad? Entonces, todo esto manteniendo nuestra comunicación con Dios. Mientras más le conocemos, mientras más nos sujetamos a su palabra, mientras mejor comprendemos que la obediencia que nos pide es para que nos vaya bien, pues va a ser de gran bendición, ¿verdad? Mientras más conocemos, más comprendamos lo que es vivir en el temor de Dios. El temor de Dios es no ofenderle, ¿sí? O sea, esto de hablar acerca del temor de Dios es muy importante. Cuando tenemos ese temor reverente, ese temor de esperar en Él, ¿verdad? Va a ser una bendición. El temor de Dios es no ofenderle con cualquier cosa que no le sea agradable, ¿no? O sea, sabemos lo que le agrada a Dios, leemos, como leímos aquí en Deuteronomio, leemos otros capítulos, otros versos de la Biblia donde nos habla de quién es Él, lo que Él ha hecho, y podemos gozarnos y podemos tomar esto para nuestra vida, para bendecir, para, o sea, es un círculo virtuoso el conocer a Dios, ¿verdad? No todas las personas se dan cuenta de la bendición que es obedecer la voluntad de Dios, porque muchos aún no lo conocen. Pues es algo que está afuera, ¿no? O sea, que aún no llega a sus corazones. Entonces, una vez conociendo a Dios, nosotros tenemos ese gran privilegio, esa gran ventaja, ¿verdad? De poder vivir una vida plena, una vida digna, una vida de honrarle, de bendecirle, de levantar, de exaltar su nombre, ¿sí? Sí, hay gente que, pues, como les decía, no cuenta con la bendición de obedecer la voluntad de Dios, pues tiene apego a lo que el mundo considera valioso. O sea, como veíamos en la clase pasada, o en el tema pasado, acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Esperaban cosas del mundo y Jesús habla acerca de las bienaventuranzas y sus expectativas de tener cosas del mundo,
o de tener un líder político eran totalmente diferentes a lo que Jesús viene y les muestra y les habla de esa humildad, de esa paz, de ese espíritu que lo necesita, ¿verdad? Entonces, no todas las personas se dan cuenta de la bendición que es obedecer la voluntad de Dios, pues tienen apego a lo que el mundo considera valioso. Por eso Jesús dijo que para seguirle teníamos que morir a nosotros mismos, y eso implica dejar todas las cosas del mundo, todo, porque pues son contrarias a lo que indica o lo que nos enseña lo que es el reino de Dios, ¿no? Como les decía, lo vimos en el tema anterior acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que tenemos una expectativa, pero la realidad en el reino de Dios es distinta, ¿no? Entonces es amar a Dios, es conocer a Dios, es morir a uno mismo, ¿verdad? Y poder buscar a Dios plena y como veíamos aquí, quiero comunicarme con Él, tengo que saber quién es Dios para saber lo que Él dice, ¿no? Y como leíamos ahorita en Deuteronomio, podemos entender quién es nuestro Dios. Y vamos al Salmo 25, 12 al 14, que dice, ¿quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino, ¿sí? Entonces, si quieres servir al Señor, Él te va a mostrar el mejor camino, te hará disfrutar de bienestar y tus descendientes heredarán la tierra. Entonces, seguimos conociendo el corazón de Dios y lo que Él habla para nosotros. Y dice en el verso 14, el Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios promete, las promesas que están en la palabra, lo que Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida, o lo que va a hablar, si tienes poco tiempo en el Señor, si tienes mucho tiempo, Dios sigue obrando aunque tengas mucho tiempo y va a enseñarte muchas cosas y apenas empiezas a conocerle y vas a ver, ¿verdad? Dice, el Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos, ¿sí? Entonces, ya estamos dentro de esa bendición, estamos dentro de ese amor de Dios, de ese plan de Dios, donde nos hemos metido y donde Dios nos ha llevado, y va a ser siempre una bendición poderlo tomar en cuenta todo esto, ¿verdad? Manteniendo esa comunicación con nuestro Dios. Entonces, dice, si una persona no tiene ese temor a Dios, sin darse cuenta, queda fuera de cobertura. Tenemos que tener ese temor de Dios para tener la cobertura de Dios. Y está poco consciente de que algún día tendrá que darle cuenta a Dios de lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estuvo vivo en la tierra, ¿sí? Necesitamos saber quién es Dios, como ya decíamos, ¿verdad? Y buscar en la palabra quién es Dios, porque estos son algunos de los versos o de los capítulos que hablan acerca de quién es Dios, pero en continuo que nosotros estamos leyendo o que estamos estudiando la palabra, nos vamos a dar cuenta, vamos a seguir conociendo quién es Él, vamos a podernos comunicar con Él. Necesitamos saber quién es Dios y saber qué es lo que espera de nosotros. Si nos descuidamos en la obediencia, las consecuencias en nuestra vida serán inevitables, o sea, va a haber consecuencias, ¿verdad? Como les decía, se nota cuando alguien se desconecta y está fuera de lo que Dios dice y no mete a Dios en las cosas que hace al día, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos en la Biblia que nos enseñan la importancia de darle un lugar a Dios, y también podemos ver cómo a Dios le agrada que como personas o hijos suyos le demos lugar, que tengamos esos momentos donde podamos comunicarnos o escucharle, ¿no? Orar, pedirle, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo acerca de esto, donde Salomón dedica el templo en Segunda de Crónicas 7, del 11 al 14, ¿verdad? Ahí vemos unos versículos muy interesantes y muy importantes acerca de cómo Salomón le da ese lugar a Dios, ¿no? Y dice ahí en el 11, Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración, o sea, el mismo Dios le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual
se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que dice Dios, ¿verdad? Dios interesado en que sus hijos, en que nosotros nos podamos comunicar con Él, ¿no? Entonces aquí está hablando al pueblo de Israel, pero ahora habla a nuestros corazones y nos dice, yo, si tú me invocas, si tú hablas, o sea, si me hablas o te comunicas conmigo, tienes esa comunión conmigo, dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, llora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé, ¿sí? Desde los cielos. Entonces Dios escuchó la oración de Salomón, aceptó ese templo, el templo que había construido para él, e hizo un pacto para escuchar y perdonar al pueblo cuando se humillara y lo buscara de todo corazón. Entonces vemos aquí esa preciosa comunicación que tiene Dios con cada uno de nosotros, como lo hizo con Salomón y pensando en el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo se humillara, que el pueblo se acercara, que el pueblo fuera y declarara y hablara y pudiera tener esa comunicación con él. A Dios le agrada, a Dios también le gusta como nosotros acercarnos, ¿verdad? He visto historias o más bien fotografías o videos acerca de este muro de los lamentos que quedó de este templo y cómo la gente sigue acercándose, sigue poniendo ahí sus misivas, sus papelitos, ¿verdad? Para acercarse a Dios, cómo quedó eso como un ejemplo, ¿verdad? De la cercanía que podemos tener con Dios, de que Dios amaba ese templo y sigue amando y ama a su pueblo y nosotros podemos seguirlo haciendo, ¿verdad? Con esta comunicación, con escucharlo a través de su palabra y ser bendecidos al orar, al acercarnos a él. Entonces, Dios escuchó la oración de Salomón y aceptó el templo que había construido para él e hizo un pacto para escuchar y perdonar al pueblo cuando se humillase y le buscare de todo corazón. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que Dios está interesado en que estemos cerca de él, nos comuniquemos con él, nos hagamos ese tiempo para bendecirlo, que mantengamos esa comunicación. A veces las personas pues descuidan su relación con Dios o se acostumbran y lo consideran algo rutinario o se cansan y se dejan y pues dejan de vivir como Dios manda, ¿no? O pues se les hace como que no hay por qué hacerlo, no sé, o sea, se pierden en muchas cosas, ¿verdad? Porque no entienden quién es Dios o cualquier cosa, ¿no? O sea, en las personas cada una pues toma sus decisiones y eso dice ahora a Salomón en el verso 15, dice, mis ojos van a estar en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 7, 15 al 18, dice, mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar, siguiendo hablando del templo, ¿verdad? Yo he elegido yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Y si tú te conduces delante de mí, como se condujo David, tu padre, y si haces todo lo que yo te he mandado hacer y cumples con mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino como lo acordé con David. Tu padre, como lo acordé con David, tu padre, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente que gobierne en Israel. Entonces Salomón está muy bien en ese momento, pero el Señor le recuerda, cuidado, no te desvíes. Si te mantienes firme, o sea, mantenerte en esa comunicación, ¿verdad? Con Dios, si te mantienes firme como David, tu padre, estaré contigo y no faltará nadie del trono, ¿verdad? Que venga. Nadie en el trono para que venga y reine, ¿no? Pues de tu misma familia, ¿no? Entonces, las escrituras que hemos leído nos dicen claramente que Dios espera que seamos obedientes en lo que Él nos manda, ¿sí? Que no demos nada por sentado. Dios es muy claro en su manera de hablar, ¿sí? No deja cabos sueltos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, pues entendemos claramente, hay cosas que son de parte de Dios con toda autoridad, cuando es una sentencia o es una afirmación que tú tienes que seguir, que tú tienes que
encaminarte hacia ello, ¿no? Entonces, no deja las cosas a medias. Dios siempre va a ser claro, siempre va a hablar a tu vida, siempre te va a mostrar, siempre te va a mantener comunicado, te va a mantener alerta, te va a mantener tranquilo y en paz en muchas cosas que tú necesitas. Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces Dios es muy claro en su manera de hablar, no deja cabos sueltos, ni deja cosas en intriga para que nos confundamos o para que nos imaginemos más cosas, ¿no? O sea, la palabra es totalmente clara y tiene todo lo que tiene que tener, ¿verdad? Es la revelación exacta de Dios para nosotros, para este tiempo, para los tiempos pasados, y lo tenemos y demos gracias a Dios por ello. Entonces, leyendo la palabra de Dios, siempre encontraremos una respuesta a lo que buscamos. La verdad revelada y todo lo que necesitamos está contenido en la Escritura. Ajá. Y en Juan 14, 21, ya hablando acerca de tiempos más cercanos que fueron de cuando Jesús ya vino, ¿verdad?, a esta tierra, Jesús nos dice, el que no tiene mis mandamientos y los obedece, ahí en Juan 14, 21, ese es el que y los obedece, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y cuando amamos a Dios es fácil obedecerle. Entonces, pues tenemos también este otro punto, ¿verdad? Que nosotros nos mantenemos comunicados con Dios sabiendo que podemos obedecer lo que Él nos indica en su palabra. Y en Juan 5, 3 dice, pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles o gravosos, como dice otras versiones, ¿verdad? Los podemos cumplir, sus mandamientos, ¿sí? Es más sencillo obedecerlos que desobedecerlos, porque, bueno, hemos visto que el que tiene el temor de Dios y le obedece, recibirá bendición, ¿sí? Temer y amar son ambas las dos palabras que nos llevan al mismo punto, que me van a permitir abrir cada día los ojos a Dios y a su voluntad, ¿sí? Y en Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y bueno, podemos decir, en la medida que tengamos claro quién es Dios, ¿verdad? Como conclusión, y lo que quiere de nuestra vida, podemos amarle y obedecer, ¿sí? Como tenemos claro quién es Dios, sabemos que mismo Dios quiere comunicarse con nosotros, podemos mantenernos en esa comunicación con Dios y, bueno, podemos amarle y obedecerle y llevar a cabo lo que Él nos indica, ¿verdad? Y tener una vida, pues, más abundante, una vida de bendición, una vida donde podemos corregir nuestros pasos, corregir nuestras formas, nuestras maneras, nuestras actitudes y caminar en lo que Dios dice para amar a los que nos rodean. Entonces, mientras más estemos comunicados con Dios, más podremos conocerle y viviremos una vida abundante y plena. Eso es lo que queremos y por lo cual estamos aquí, porque Dios también está interesado en que nosotros sigamos manteniendo esa comunicación con Él, sigamos obedeciendo y caminando hacia lo que Él pues ha puesto en nuestra vida como propósito todo y como su voluntad. Entonces, pues muchas gracias. Esto es lo que tenemos para este día. Que Dios los bendiga, que Dios hable a sus vidas, que Dios siga comunicándoles cosas agradables y preciosas para cada día y ustedes puedan tomarlo para su diario vivir. Que Dios los bendiga y pues, saludos desde México.